Sí, se ve bien. Se ve bien, muchas gracias. Bueno, pues en la comunicación que yo presento pretendo hacer una síntesis integradora de los resultados que he ido generando a lo largo del último año en el marco del proyecto IPAN. Voy a subrayar las principales aportaciones que he hecho para revisar el periodismo andaluz que estamos proponiendo, ¿no? Y me voy a centrar fundamentalmente en la actualización del corpus periodístico. Yo me voy a fijar en esa producción efímera que hasta ahora ha sido desconsiderada por la historia convencional. Nos situamos en un marco cronológico muy amplio, perdón, como es el de la crisis del antiguo régimen, perdón, un macrocontexto de cambio en el que se va a constituir en la ciudad un espacio público con nuevas formas de comunicación, entre ellas las periodísticas, con nuevos protagonistas, las nuevas élites que ya se van emancipando de los poderes feudales o que de hecho ya están emancipadas, que van a imponer sus argumentos y sus reivindicaciones ciudadanas y que además lo van a hacer con una perspectiva europeísta y liberal. De tal manera que en el tiempo histórico que yo abordo, se está alumbrando un nuevo orden informativo y que empieza a tener indicios de cambio ya en la década de los 80 del siglo XVIII. Los estudios generales sobre el periodismo andaluz han ponderado las transformaciones del ámbito gaditano y, sin embargo, el fenómeno periodístico sevillano ha quedado un poco eclipsado. La ausencia de cabeceras estables se ha confundido en la historiografía clásica como un aletargamiento de la producción editorial y una supuesta decadencia en el ámbito de la historia cultural o del propio periodismo. Se mantiene vigente esta línea interpretativa que arranca con Guinar hace ya casi 50 años, donde se subraya la atonía de la prensa de provincia española en general y, en el caso sevillano, la propia mediocridad de la vida intelectual, sostenida sobre la propia mediocridad que justificó Guinar en su momento. Lejos de esta interpretación, en la etapa prerevolucionaria se abandona el modelo informativo barroco y empieza a conformarse lo que hemos denominado como sistema de medios modernos. Y ya es una realidad en 1833 con una importante prensa diaria en Sevilla. Y sin embargo, estas fórmulas noticiosas que arrancan en el siglo XVII persisten durante el siglo XIX, incluso llegando a las vísperas del siglo XX, aunque no han sido consideradas. Por tanto, se nos impone como objetivo incorporar esta producción efímera al corpus periodístico del siglo XIX, alejándonos del cliché positivista que focaliza sobre los títulos periodísticos, sobre las cabeceras, sobre las empresas informativas y ningunea pues este trabajo que hicieron los impresores sevillanos por dar a luz y dar una nueva vitalidad al mercado de lo popular. Y en un segundo plano nos planteamos como objetivo ofrecer un marco interpretativo que ya ha apuntado de alguna manera María Eugenia en la introducción y que en nuestro caso nos lleva a considerar las posibilidades de la metodología de la historia conectada. Para superar esa metodología positivista que habla de la dependencia de Madrid, de la decadencia cultural de la periferia, de la inferioridad en la dotación tecnológica, la historia conectada nos permite entender el fenómeno periodístico local como un ecosistema comunicacional con sus particularidades, con sus ritmos propios, y no está en competencia ni en inferioridad con otros periodismos, sino que se abre a la creación de redes informativas. Al asumir la complejidad del fenómeno de la comunicación social en su conjunto, estamos reconociendo tres estratos diferentes de la producción periodística y en nuestro caso el sevillano no es la más pujante la prensa informativa o la prensa convencional, sino esa otra prensa ocasional que ocupa casi dos estratos. En dos vertientes que he querido yo diferenciar. Por un lado, una prensa ocasional que tiene carácter noticioso y por otro lado, una prensa ocasional mucho más desconocida que es una prensa de opinión, que a veces se imprime pero que también se reconoce la presencia de un periodismo manuscrito. Es una prensa ocasional muy poco estudiada, de naturaleza siempre polémica y conectada con la producción satírica. De hecho, reconocemos los antecedentes de la importante prensa satírica en estos papeles sueltos
que dan cobertura a las polémicas del siglo y generan un negocio en torno al hecho de opinar, al hecho de valorar la realidad social y política. Bueno, los primeros, os había puesto aquí un ejemplo de cómo en una fecha tan avanzada como 1859, en un momento de censura oficial de la prensa diaria, no se puede informar sobre los avatares de la guerra hispano-marroquí y se deriva hacia, los impresores locales derivan hacia un tipo de folleto informativo muy popular con un lenguaje de romance, con un lenguaje muy aceptado por la población, con un recurso popular que triunfa en el mercado, ¿no? Es esta serie informativa que sale de la imprenta utrerana de los ayuntamientos, ¿no? Y aquí mezclamos los avatares bélicos, se mezclan con esas consignas que insuflan el ánimo de la población y que saltan el fervor monárquico. Es una manera de suplir las carencias del sistema de prensa convencional. Bueno, yo os indico someramente los primeros resultados de esta investigación que nos hablan del valor de la información de utilidad. Por el protagonismo que tiene la información oficial y las disposiciones legales, hay infinidad de reales decretos, de reales órdenes de bandos municipales. Todo eso que al final termina engrosando las secciones de local ya se imprime con soltura en el siglo XVIII en estos papeles sueltos, como sin dar lugar a ninguna cabecera. Y a veces terminan generando productos periódicos como las listas de precios que conocemos, pero también listas electorales, las listas del censo, incluso las listas de las cofradías que procesionan, terminan derivando en productos periódicos que regularmente se pueden comprar en el mercado. Pongo como ejemplo esta guía de forasteros que ya se hace por entrega, es la primera que yo conozco y es del año 88, ¿no? Se hace en la imprenta Mayo. Y luego va a dar lugar a esa publicación que todos conocemos, ¿no? De Zarzuela. El noticierismo barroco va a evolucionar a lo largo de todo el siglo. Es el grupo más notable de papeles sueltos que encontramos, pero va a evolucionar hacia fórmulas periodísticas cada vez más breves y más racionales, con una idea moderna de noticia. No es verdad que no exista información política y militar. En determinados momentos, como la Guerra de Independencia, estos papeles sueltos van a cumplir una función fundamental en ausencia de cabecera o conviviendo con cabeceras. También hay una información que repercute en todo lo que recoge todo lo que tiene que ver con la actualidad, catástrofes, sucesos, hechos extraordinarios, epidemias, todas las inundaciones, se cubren con estos papeles sueltos, aun cuando hay prensa activa que funciona a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Y es muy significativa la producción festiva, que aunque nos vincula con los viejos poderes, la monarquía y la iglesia, empiezan también a dar un giro hacia lo burlesco, de alguna manera reivindicando un lenguaje nuevo y una manera nueva de interpretar la realidad social y política. Tienes un ejemplo con la producción ingente que generó la proclamación de Carlos IV en Sevilla en 1789 y que fue el objeto de mi tesis doctoral. Resaltamos también la relevancia que tiene el discurso político. Desde los viejos sermones festivos en la década de los 80 con un tono reaccionario, pero también un discurso político y unos sermones que tienen un carácter laico. Toda la actividad de las academias, de las sociedades patrióticas, de los centros educativos, la Universidad, el Colegio de San Telmo, generan este tipo de discursos que se dan a la imprenta y que tienen alta repercusión y que van creciendo en número conforme va avanzando la ilustración goyesca y nos aproximamos al tiempo revolucionario, oraciones apologéticas, discursos, etc. Es posible identificar voces y discursos reivindicativos ya en la Sevilla de los 80, de los 90, y son trabajos que a futuro tendremos que ir realizando porque nos permite identificar voces como Manuel Gil o nos permite identificar la acción del filósofo Rancio mucho antes del Cádiz de las Cortes, ¿no? Aquí os he puesto como ejemplo una producción de Écija, de las primeras producciones que tenemos de la imprenta écijana, en esta línea reivindicativa política. Otra cosa importante que es resaltar, pues el desarrollo de una importante información especializada de signo cultural y científico, no solo porque la imprenta se hace eco de la agenda cultural de la ciudad, difundiendo datos académicos y literarios, sino porque hay impresos también que tienen un carácter divulgativo breve, que
atienden a cuestiones de medicina, de ciencia, de literatura, de artes, que atañen a la vida del ciudadano, que de alguna manera lo implican en el desarrollo de la vida cultural, ¿no? Están muy alejados del tono académico, incluso animan, estimulan el debate público en un tipo de productos que son de carácter absolutamente opinativo, ¿no? Como son las censuras académicas o las respuestas. De alguna manera están estimulando la producción cultural y la vida cultural de la ciudad, ¿no? Este vigor que quería resaltar de la prensa de opinión, que a veces cuaja en fórmulas de cabeceras eventuales, ocasionales, como esta Gaceta Burlesca de Bollullo, pero que también pervive en un periodismo manuscrito del que salió muy poco, este en concreto es de 1789, y que dan cobertura a un discurso que es heterodoxo y que es contrafáctico. Voy concluyendo. El recuperar esta producción ocasional nos permite valorar el panorama editorial como un fermento mucho más activo de lo que conocíamos hasta el momento. Fórmulas que triunfan en 1808 ya se habían ensayado en la Sevilla de los años 80, de los años 90. Permite además recuperar esta producción ocasional, completar lagunas históricas que hemos llamado tradicionalmente de carestía periodística, de silencio, etapas perdidas para la historia del periodismo, ¿no? 1814-1820 o la década del 23 al 33. Podemos completar además también esos silencios de la prensa, momentos en los que la prensa no ha podido hablar, como subrayábamos en el caso de la guerra de África. Y en segundo lugar, la conclusión más significativa es el protagonismo que los impresores ya no van a tener la gestación de un nuevo orden. Si no es por su empeño, si no es por el dinamismo que imprimen a la producción ocasional, seguramente el futuro hubiera sido otro, ¿no? Su empeño por hacer una apuesta